Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24. En nombre de Dania Chirinos, directora de este espacio, de este equipo periodístico y de producción, les doy la bienvenida. Tenemos 2 horas para actualizarnos con lo que está sucediendo en el mundo, para analizar lo que ocurre y también para entretenernos un poco. Pónganse cómodos, comenzamos. Los infomercenarios de Abrams llenaron el vacío informativo, convirtiéndose ellos mismos en víctimas protagónicos de los más estrafalarios relatos de violencia chavista. Autofake news. Un cuchillo en la barriga, reportaba una sin mostrar ni barriga ni cuchillo. Apaleados, repetía otra, sin que se viera un solo palo. Arañazos y mordiscos, agregó otra sin una marquita de recuerdo, ni una foto, ni un videíto de las agresiones. En esta era de tan Instagram. Tenían que haber hecho como una aplicada colega que denunció que un chavista horrible le arrancó mechones de cabello, siempre cabello, nunca pelo. Y para probarlo, blandía ante la cámara como Ramojalú aquella espoleta, un par de extensiones despelucadas, que el chavista violento, después de arrancárselas, amablemente le devolvió por si se las pedía Bachelet. Eso era lo que decía Diosdado Cabello, presidente de la constituyente madurista, el número 2 del régimen de Venezuela. Pero esto fue lo que vimos en imágenes en directo el día martes, cuando se esperaba la llegada de Juan Guaidó a Venezuela luego de su gira. Los periodistas estaban dispuestos para la cobertura y así fueron recibidos, perseguidos, hostigados por parte de dirigentes maduristas, de simpatizantes que persiguieron por todo este recinto a comunicadores sociales, los trabajadores de la prensa, reporteros, fotoperiodistas, camarógrafos, todos los que trabajan día a día enfrentando condiciones adversas en un país en crisis para llevar a su audiencia lo que ocurre en Venezuela. Por eso, hoy, representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, en conjunto con el Colegio Nacional de Periodistas, con organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos del ejercicio de la comunicación social en el país, denunciaron ante organismos del Estado manejados por el madurismo esas agresiones, esas que quedaron registradas, esas manos ensangrentadas, esos golpes recibidos durante la llegada de Juan Guaidó a Venezuela. Luis Alejandro Laya tiene el informe de lo que ocurrió. La investigación y la documentación en buena medida lo han hecho los periodistas venezolanos. Están retratados los responsables, los culpables de lo que ocurrió no pueden ocultarse, no pueden mentir. Periodistas y representantes del gremio venezolano denunciaron las agresiones sufridas el pasado martes en la llegada de Juan Guaidó al aeropuerto internacional de Maiquetía. Michael Iriarte fue duramente golpeado. Relató lo que vivió. Y me dan golpes hasta el punto que yo digo, bueno, mira, ¿será que me van a matar? Y no puedo hacer nada porque no podía salir. Entonces llega el punto que uno dice, me resigno. Y dije, bueno, ¿será que me van a matar? Hasta que gracias a Dios escuché que Santiago Martínez me agarra por la correa y me dice, Michael, es Santiago, y me saca de ahí. Su camarógrafo César Díaz intentó rescatarlo durante la golpiza. También fue agredido y aún se encuentra en recuperación. Pero César estaba ahí y César fue a defenderme. Y César hoy está peor que yo. Y no puede estar aquí porque está agredido. Señalaron que ya son conocidos los responsables, quienes quedaron grabados por los equipos de prensa que se encontraban en el lugar. Exigieron que no haya más impunidad. Que investigue cuál fue la actuación del coronel Franco Quintero de la seguridad aeroportuaria. Que investigue qué hizo la jefa civil de Catialamar, Náyades Pérez. Que investigue qué hizo el presidente del Consejo Legislativo de Vargas, Roy Berzojo. Que investigue qué hizo el constituyente por Vargas, Juan Iriarte. Explican que la violencia se ha incrementado en contra de los periodistas en este año 2020 y en buena medida se debe a que no ha habido responsables por las agresiones. De la misma manera que los periodistas están cada día tratando de vencer el silencio, vencer la oscurana, es decir, la posibilidad de que la sociedad no se enteren de las cosas que están ocurriendo, tenemos que unirnos para vencer la impunidad. Además, rechazaron que estas acciones de violencia ocurran ante la mirada complaciente de los cuerpos de seguridad. Señalan, hay una intención del Estado venezolano de proteger a estos criminales. Y me acerqué hasta un efectivo de la Guardia Nacional y le dije, hermano,
hay una periodista que está siendo vulnerada y está haciendo su trabajo. Y la respuesta fue, yo no he recibido orden de sacar a esta gente de acá. Otro efectivo dijo, aquí lo que hay es el clamor de un pueblo en rechazo a un traidor a la patria. También rechazaron las declaraciones de Diosdado Cabello, en la que señala que los periodistas que acompañaron la llegada de Juan Guaidó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que dieron cobertura a estos hechos, son agentes del imperialismo. Señalan que esto es una irresponsabilidad y que lo que se hace es fomentar el odio. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Esos cuentos que decía Diosdado Cabello tienen rostro. Son personas que sufrieron estas agresiones. Una de ellas nos acompaña, Nureljin Contreras, periodista y reportera del portal de noticias Punto de Corte, que fue agredida en el aeropuerto de Maiquetía. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, agradecida con ustedes por este contacto. Lo primero que yo quiero preguntarte es, esto ocurre de repente. Quiero decir, ustedes están haciendo su trabajo, están allí esperando que llegue Guaidó y simplemente un grupo se les viene encima. Sí, primero, lo que pasó fue que hubo varias circunstancias. Lo primero fue a eso de 1:30, 2 de la tarde, llegan trabajadores de Conviasa o personas identificadas con camisa de Conviasa protestando con la consigna Guaidó te sale tocorón. En ese momento nosotros pudimos acceder a las declaraciones de estos trabajadores, que ellos aseguran que están en contra de la política que ha venido aplicando Juan Guaidó en Venezuela. Y de repente sale por otra puerta gran cantidad de personas afectas, simpatizantes al régimen de Nicolás Maduro, gritando la misma consigna, pero se le permite el ingreso dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, justamente en la parte donde es la salida internacional. Ellos se concentran ahí donde estábamos los medios, buscan la manera en un primer momento, simplemente porque otra periodista de otro medio de comunicación estaba reportando y le dice, mira, ella es de Miami, ella es gringa y vamos a caerle a golpe. Esas son las palabras. Nosotros como periodistas logramos agarrarlas a ella para que y poder bajar la situación conversando con ellos, pero todo se sale de control después de las 4 de la tarde. Ustedes tratan en un primer momento de rodear, de proteger a quienes señalaban que eran periodistas de canales que estaban afuera, en Estados Unidos. Exacto, y lo que llama la atención es porque era la apariencia, porque lo que decía es blanca, es gringa, es estadounidense, ellos decían es gringa, ella no está reportando, no está diciendo la verdad, entonces la agarraron contra ella, pero nosotros, el grupo de periodistas que estábamos allí, logramos rescatarla. Empezamos a conversar con ellos, a decirles que se calmen, que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, que estamos reportando la situación, que si ellos querían declarar hasta nosotros podíamos acceder para que ellos hablaran, pero que por qué agredir a la prensa si nosotros estamos haciendo un trabajo. Pero ya a las 4 de la tarde hay otro reportero que es de CNN, él también le dijeron que tenía, literalmente, en palabras textuales, miren, ahí está el gringo, vamos por el gringo. Cuando él logra salir corriendo, la gente está tomando, los fotógrafos, los periodistas están tomando las impresiones y van hacia esos periodistas. Yo empiezo a reportar que están amedrentando a la prensa, que la están golpeando, y justamente en ese momento que yo estoy reportando, salen 4 mujeres, 4 hombres y otro lote de personas y caen donde estoy yo para tratar de quitarme el micrófono, insultándonos, llegaron golpeándome a tal punto que hoy la cabeza no la aguanto, el cuero cabelludo me duele, la cantidad de cabello que me quitaron. O sea, esto da para... Hoy porque está todo conglomerado, pero esto da para una peluca, para un caballero. Pero una precisión, ¿ese cabello que tenías en la mano, te lo arrancaron a ti en ese momento?
Sí, este es mi cabello, que me arrancaron mientras esas personas me caían a golpe, me jalaban el cabello. Hubo un hombre que me da un golpe acá en la mejilla, incluso mañana tengo que hacerme una placa para que me puedan ver la mejilla, no puedo articular completo, no puedo abrir la boca completa debido al golpe que me dan acá. Justamente por acá también tengo un morado, acá en el brazo tengo otro, si lo pueden ver. Estuve con un rasguño en todo lo que fue el pecho, de tanto jalarme y forzarme. Yo me peinaba y me traía mechones de mi cabello, mechones. La siguiente pregunta que quiero hacerte es a propósito de lo que ocurre. ¿De verdad los pueden matar? ¿De verdad están en peligro? ¿No les importa si los matan? ¿Ellos simplemente actúan así, que por esas ansias de molestar y de hostigar? No, creo que estas personas estaban dispuestas a matarla. Incluso hay personas que gritaban y decían, no me importa matar ni que me maten, pero yo voy a defender la patria, y aseguran que son personas de paz. Y mientras te golpeaban decían que ellos son personas de paz. Entonces, y lo que alarma y llama la atención es que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana, estaban a centímetros, no a metros, a centímetros de donde estaban golpeando a los periodistas, porque la pelea era contra los periodistas, contra los camarógrafos, quienes estábamos ahí sacando la noticia. Ellos, la policía estaba allí y no hizo nada, nunca se metió. Incluso cuando a mí me logran agarrar, lo que veo es a un policía riéndose sentado en una moto. ¿Qué se siente en un momento de esa tensión? Muchos periodistas hemos pasado por momentos así de tensión en una cobertura. Pero para ti, en tu caso, ¿qué se siente estar en medio de una turba que está dispuesta incluso a matar, como tú lo has dicho? Hay periodistas, camarógrafos, fotógrafos que se encuentran en una clínica porque les fue cortada su mano con un arma blanca. Y te duele que un sector de la población esté dispuesto, tenga tanto, pero tanto resentimiento social, odio, sienta esa sed de venganza, de alevosía, y no te conocen. Y simplemente porque tú dijiste presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se te metían en la cámara, te golpeaban, maltrataban, te difamaban, te gritaban, te insultaban. Y el tú ver la agresividad y el morbo que le crea golpear a una persona que no conoces y además agarrar y a esa magnitud de reírtele en tu cara porque gané y porque logré sacarte sangre. Después de todo esto, Nureldin, que nos has relatado, después de haber mostrado el cabello que te arrancaron en medio de esa situación, yo te pregunto, ¿tú vas a salir de nuevo a la calle? ¿Tú vas a seguir cubriendo las noticias? ¿Tú vas a seguir mostrando lo que sucede en Venezuela? Ustedes han decidido, en líneas generales, los periodistas, andar en grupo, no estar solos en ninguna cobertura, pero tú lo has dicho en esta oportunidad, ya se pasa a otro nivel. Entonces, ¿vuelves a salir? Sí, ahorita me estoy recuperando. Estoy en un proceso de recuperación, estoy haciéndome todos los chequeos médicos, pero yo sigo apostando a mi país y yo considero que nosotros tenemos un rol muy importante. Los periodistas que seguimos en Venezuela estamos grabando la historia que tal vez hoy no todos puedan acceder en Venezuela, porque también una limitante que hay de los servicios básicos públicos. CanTV no funciona. Y en muchas personas, en muchas comunidades no llega esa información. Quiero agradecerle a Nureldin Contreras, es periodista y reportera de Punto de Corte, un medio de comunicación en Venezuela. Ella fue agredida en el aeropuerto de Maiquetía el martes cuando llegaba el presidente interino Juan Guaidó. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, un placer.
El placer es nuestro. 4:17 minutos en la costa este de los Estados Unidos. Momento de revisar otros temas que hacen parte de la agenda informativa del día. Es noticia el alarmante reporte de contagiados por coronavirus en China. Las autoridades confirmaron 15.000 nuevos casos en la provincia de Hubei en las últimas 24 horas. La cifra total de infectados ha aumentado a cerca de 60.000, lo que indica que el número de afectados se elevó prácticamente en un tercio en solo un día. Entre tanto, 254 personas murieron durante las últimas horas, dejando el reporte de víctimas mortales en 1.367. El equipo médico que atiende la emergencia informó que el número de nuevos casos está disminuyendo en algunas provincias y pronosticó que la epidemia alcanzaría su punto álgido este mes. El anuncio se conoce horas después de que la Organización Mundial de la Salud estimara que la vacuna contra este brote podría tardarse entre 12 y 18 meses. En tanto, el Ministerio de Salud de Japón confirmó esta tarde la primera muerte a causa del COVID-19, el nombre científico que le ha dado la OMS. La víctima era una mujer de 80 años que vivía en una población cercana a Tokio. Se desconoce si ella había viajado a China o si contrajo el virus en otro lugar. Entre tanto, este miércoles en la noche retornó un grupo de 197 personas que había sido aislado por ser sospechoso de portar el COVID-19. Los ciudadanos japoneses fueron evacuados de la ciudad de Wuhan, llevados a Tokio y puestos en cuarentena durante 12 días. Las autoridades los sometieron a distintas pruebas clínicas y todos dieron negativo. Chile aumenta las medidas sanitarias precisamente por el COVID-19. El Ministerio de Salud ha pedido a las clínicas privadas que se alisten ante la eventual llegada de la enfermedad al país. Entre los requerimientos de las autoridades figuran la capacitación al personal médico y la asignación de espacios de aislamiento en caso de que haya una sospecha de contagio. La noticia la desarrolla en Santiago Juan Pablo Monsalve. Juan, buena tarde. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Tarde de NTN 24? Pues las autoridades sanitarias en Chile efectivamente vienen haciendo un seguimiento minuto a minuto de lo que ocurre en medio de esta emergencia sanitaria emitida por parte de la Organización Mundial de la Salud por el COVID-19. Paula Daza, ministra encargada de Salud de Chile, nuevamente se refirió a estos temas luego de sostener una reunión con varios prestadores de servicios de salud privados a los que pues también se les ha hecho un llamado para que de una u otra manera comiencen la implementación de protocolos para enfrentar eventuales casos de COVID-19. Esto fue lo que dijo la secretaria de Estado. ¿Y en qué temas le hemos solicitado colaboración a las clínicas privadas? Primero, que se preparen, que estén preparados frente a la posible llegada de una persona que esté cursando esta enfermedad. ¿Qué significa estar preparado? Que preparen su red de profesionales, que se preparen el recurso humano, la capacitación para que cuenten con todos los insumos para poder prevenir y proteger, ¿cierto?, en caso que llegara una persona y poder prevenir que se propague dentro de la atención de salud que ellos cuentan. Lo segundo, muy importante, que apliquen los protocolos que se han elaborado de parte del Ministerio de Salud con respecto a las medidas de aislamiento, que cuenten con lugares de aislamiento para evitar la propagación del virus en los lugares y en los centros de salud. Lo tercero, contar con laboratorio para el diagnóstico. Hoy día el Instituto de Salud Pública cuenta con la confirmación diagnóstico. Ahí hay 2 test que cuenta hoy día el Instituto de Salud Pública, pero hemos solicitado colaboración al sector privado para que cuente con el diagnóstico. La ministra encargada de Salud de Chile también señaló que efectivamente desde el gobierno del presidente Sebastián Piñera vienen desplegando esta campaña de carácter preventivo con el objetivo precisamente de enfrentar de manera anticipada cualquier caso de coronavirus o COVID-19 que se registre en la nación sudamericana. En el marco de la emergencia de salud pública de importancia internacional que ha decretado la Organización Mundial de la Salud, como Estado, como Ministerio de Salud, hemos venido tomando una serie de medidas. Como saben ustedes, hace unos días atrás se decretó una alerta sanitaria. Esta alerta sanitaria se ha decretado antes de presentar un caso para prepararnos, para tener la red y para que el Ministerio de Salud cuente con todas las atribuciones que le da el Código Sanitario para tomar las medidas que sean necesarias para proteger
a nuestra población en el marco de que pudiera llegar un brote del nuevo coronavirus a nuestro país. Este plan de carácter preventivo que viene implementando el gobierno del presidente Sebastián Piñera tiene una vigilancia especial en los puntos fronterizos, pero también en los puertos, donde a diario llegan cruceros de distintas partes del mundo a territorio chileno. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenas tardes. Es noticia la medida de prisión preventiva dictada por la justicia de España contra Emilio Lozoya, exdirector de la petrolera mexicana Pemex, que fue detenido ayer en Málaga y solicitado en extradición. El juez informó sobre su decisión luego de tomarle la declaración a Lozoya a través de una videoconferencia desde los juzgados de Marbella, teniendo en cuenta que el acusado no tiene domicilio en España y para evitar un posible riesgo de fuga. El exdirector está acusado de fraude a gran escala y corrupción durante los años 2012 y 2013, cuando, estando a cargo de la compañía estatal mexicana, adjudicó contratos públicos a la constructora brasileña Odebrecht a cambio de sobornos que llegarían, escuchen esta cifra, a los 280 millones de dólares. La Fiscalía Mexicana emitió en mayo pasado una orden de detención internacional luego de conocerse su fuga. Lozoya ya había sido inhabilitado para ocupar cargos públicos durante 10 años en territorio mexicano. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre las investigaciones que condujeron a la captura de Lozoya en España. El mandatario mexicano reiteró que su gobierno no va a dar tregua ni a la corrupción ni dejará espacio a la impunidad para exfuncionarios. La Fiscalía es autónoma, están haciendo bien su trabajo, no hay complicidad, no hay impunidad. Y al mismo tiempo pues se garantiza el Estado de Derecho. No podemos hacer juicios sumarios, linchamientos, es explicar cómo son las cosas hasta donde nos corresponde a nosotros y que la autoridad competente resuelva. La investigación está a cargo de la Fiscalía y el Ejecutivo no interviene en esto. Cero corrupción, cero impunidad. Es noticia la reunión entre el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, y el Papa Francisco en el Vaticano. Este encuentro se extendió por cerca de una hora. Según Lula, esta cita sirvió para conversar sobre un mundo más justo y fraterno. Es noticia la suspensión del juicio por corrupción contra el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y otras 20 personas. Esta decisión se conoció luego de que la defensa del exmandatario impugnara a los 3 jueces que integran el Tribunal de la Corte Nacional. El juicio no va a continuar mientras otro tribunal de la misma Corte no resuelva el pedido de la defensa, que no considera competentes a los magistrados para que lleven este proceso penal. El juicio, que empezó el lunes, es considerado histórico porque se juzga una elaborada trama de corrupción que habría logrado recaudar 7.79 millones de dólares pagados por empresas privadas que supuestamente buscaban contratos estatales a cambio de sufragar gastos del partido de Correa, Alianza País. Es noticia la operación de urgencia practicada al cantante Joaquín Sabina en el Hospital Ruber Internacional de Madrid. Se dio a conocer el primer parte médico del cantante español, quien se cayó anoche durante un concierto que estaba dando junto a Joan Manuel Serrat en la capital española. Según el informe, Sabina se encuentra en la unidad de cuidados intensivos y su situación es estable. Vamos al lugar de la noticia. En ese hospital en el que se recupera Sabina está Andrés Gil, nuestro periodista en Europa. Andrés, adelante. Buenas noches. Este jueves resultó ser de mucha zozobra para los seguidores de Joaquín Sabina, para los seguidores de la música, de la buena música en Iberoamérica, para la opinión pública en general en Europa y en muy buena parte de América Latina por cuenta de la salud de Joaquín Sabina. Él fue operado esta madrugada aquí
en el hospital donde nos encontramos y donde hemos acompañado permanentemente el desarrollo de esta noticia, y fue operado de un hematoma cerebral producto del golpe que se dio en la caída del escenario anoche mientras cantaba aquí en Madrid junto con su amigo del alma Joan Manuel Serrat. Pues Sabina avanza bien, su estado es estable según informan los médicos acá, y las condiciones de su recuperación dependerán de lo que pase en las próximas 48 horas. Así que está sometido a una observación intensa por parte de los médicos para que todo termine de salir de la mejor manera. Aquí tenemos el reporte oficial del hospital acerca de lo que ha ocurrido con Joaquín Sabina. El cantautor español Joaquín Sabina se encuentra estable luego de ser intervenido quirúrgicamente tras sufrir una aparatosa caída durante un concierto que ofrecía en un centro de eventos en Madrid, junto al también cantante español Joan Manuel Serrat. Ayer, día 12 de febrero de 2020, ingresó en el Hospital Ruber Internacional don Joaquín Martínez Sabina tras haber sufrido una caída accidental. Presenta traumatismo de hombro izquierdo, torácico y cráneoencefálico. Ha sido intervenido quirúrgicamente para realización de evacuación de hematoma intracraneal en el hemisferio derecho. El artista celebraba este miércoles su cumpleaños número 71. Se encontraba hablando en el escenario cuando repentinamente se fue al piso desde una altura aproximada de 2 metros. La caída ocurrió 45 minutos después de haber iniciado el show. Fue auxiliado por los paramédicos, quienes se lo llevaron en camilla. Minutos después volvió a la tarima en silla de ruedas para explicar que se había golpeado muy fuerte en el hombro y para disculparse porque se veía en la obligación de suspender la presentación, pues debía acudir al médico. Solo me pasa en Madrid, lo siento muchísimo. Un golpe muy fuerte en el hombro, que duele mucho. En los primeros exámenes que se le practicaron, el diagnóstico arrojaba 3 fisuras limpias y sin desplazamiento en el hombro izquierdo. Sin embargo, posteriormente se le observó un pequeño golpe en la cabeza que derivó en una operación urgente para eliminar un hematoma. Esta no es la primera vez que Sabina tiene un percance en ese mismo escenario. En 2018 debió cancelar otro concierto porque se quedó sin voz. Por disposición de la familia no hay declaraciones a la prensa por parte de los allegados a Joaquín Sabina. Tan solo se remitirán a los reportes oficiales que entregue la clínica. Mañana sobre el mediodía será el siguiente reporte oficial acerca de la evolución del estado de salud de este famoso y talentoso artista, cantautor español que no gusta solamente aquí, sino también mucho en América Latina. Habló, eso sí, su manager, José Emilio Navarro, Berry, y dijo que está muy nervioso. Él, Berry, está muy nervioso por la circunstancia, pero confía en que todo pueda salir de la mejor manera. Aquí las palabras del manager de Sabina. En esta situación como esta es todo muy cambiante. Las primeras 48 horas ya sabéis que son importantísimas. Y mañana volveremos a dar otro parte médico 24 horas más tarde, que es lo habitual. O sea, nada que decir. Sobre esta hora, más o menos. Sobre esta hora, cuando los médicos evalúen y puedan decirlo. No podemos decir nada más que nos hacemos referencia al parte médico. Perdonad, estoy muy nervioso y no me encuentro muy bien. No hay una mejor manera de tener presente a Sabina que con su música, con sus canciones, y es una forma además de decirles nosotros desde aquí, desde NTN 24, a Sabina y a sus familiares, que sigan adelante, que recuperen rápidamente la salud y que avance para que vuelva a cantar. En mayo estaría nuevamente en los escenarios. Un poco de música de Sabina, aquí la tenemos. Muchas veces me gusta pensar que si no hubiera viajado a Latinoamérica con mis canciones, tal vez yo me hubiera retirado hace años. Hoy seríamos personas diferentes. Peores personas. Seguramente mucho peores, sí. Pero distintas seguro. Peores todavía. Aún tenemos un margen, ¿eh? Estuvimos cenando con él hace 3 o 4 días y lo único que diré es que a pesar de lo que se lee por ahí, de los rumores y tal, estuvo 3 horas de concierto y luego estuvimos cenando hasta las 4 de la madrugada. No debe estar tan mal. Estaba cantando Sabina cuando le ocurrió ese accidente. En medio de la gira No hay 2 sin 3. Es un momento crucial de su vida. Ayer precisamente cumplió 71 años y hoy está enfrentando esta dura recuperación. Esperamos que sea solo cuestión de horas o de pocos días para que lo veamos salir por la puerta de este hospital y se lo llevaremos, por supuesto, a ustedes aquí a través de la información de NTN 24.
Gracias, Andrés. Ojalá así sea. Por lo pronto vamos a ir a la pausa y gracias por seguir con nosotros. Se acorta el plazo para que los ciudadanos estadounidenses que residen en la Florida se inscriban y puedan votar en las elecciones primarias. Este estado es uno de los más importantes para los aspirantes a la candidatura en cualquiera de los partidos, en este caso en el Partido Demócrata, que sigue buscando quién será su abanderado. Paola Cerna, en el sur de los Estados Unidos, tiene la información. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues quisiera iniciar explicándoles un poco cómo funciona el sistema electoral del estado de la Florida. La Florida es un estado cerrado. Esto quiere decir que las personas que pretendan participar de las elecciones primarias deben estar registrados o como demócratas o como republicanos. No pueden estar registrados como independientes si pretenden participar de la elección primaria. Es importante destacar que el llamado que están haciendo las autoridades electorales es para aquellas personas que aún no se registran para votar, que lo hagan antes del 18 de febrero, que es la fecha límite, pero además que tengan en cuenta que quienes se registran como independiente pueden cambiar su afiliación partidista para las primarias y nuevamente después de las elecciones primarias volver al registro inicial. Y aquellas personas que aún no se han inscrito, no tienen ningún tipo de partido, también tienen hasta el 18 de este mes para realizar la inscripción. En estas primarias es una primaria cerrada aquí en el estado de la Florida. Lo que es, si no eres partidista, no vas a poder votar porque no eres ni republicano ni demócrata. Esos dos partidos son los únicos que van a tener una boleta esta elección del 17 de marzo. Es bastante fácil inscribirse para votar. Primero pueden ser en nuestra página web o si no, en la biblioteca o venir a nuestra oficina. Lo importante es que tienen que tener 18 años de edad, ciudadano de Estados Unidos, y si vas a inscribirse en el condado de Miami-Dade, ser residente del condado de Miami-Dade. Entonces ahí pones su información a donde uno vive, y entonces su seguro social o si no el número de licencia para verificar que uno es ciudadano y verificar toda su información. De ahí uno puede escoger cuál partido quieren ser o si no quiere ser de ningún partido también puede escoger no ser partidista. Entonces de ahí uno está inscrito y le coge su tarjeta de 2 semanas después que uno se inscribe. Aquí en el estado de la Florida, especialmente en el condado de Miami-Dade, es bastante fácil votar. Los votantes tienen 3 maneras de votar. Primero, el voto por correo. Hoy mismo salieron más de 184,000 boletas de voto por correo aquí localmente. Entonces vamos a tener el voto anticipado, que es del 2 de marzo al 15 de marzo. 14 días que se van a estar abiertos de 8 horas cada día. Los votantes tienen oportunidad a ir a cualquiera de esos 23 sitios. Y últimamente es el voto del día de la elección, que uno tiene que ir a su recinto, que usualmente está a menos de 2 millas de su casa. Eso es bastante fácil. De acuerdo con el registro electoral de Florida, actualmente hay un poco más de 13.500.000 personas que se encuentran registradas para votar como republicanos, demócratas y también como independientes. Las expectativas es que este año haya mayor inscripción de nuevos votantes debido a que muchas personas durante estos últimos años se han convertido en nuevos ciudadanos estadounidenses. La información desde Miami, Paola Cerna, NTN 24. Gracias, Paola. Y una corte criminal de Nueva York escuchó hoy los argumentos de cierre en el juicio por violación y conducta sexual agravada que se adelanta contra el magnate de Hollywood, Harvey Weinstein. El primer turno ha sido para la defensa del acusado, que pidió a este panel de 12 jurados que emita un fallo de no culpabilidad contra este hombre de 67 años. Alejandro Rincón tiene la información. Alejandro, buena tarde. Hola, feliz tarde de jueves para todos. Al término de 1 mes y 2 semanas de proceso judicial, entra en su etapa de cierre la causa en contra del productor de Hollywood, Harvey Weinstein. En el transcurso de este jueves hemos visto un esfuerzo por parte primero de la defensa del acusado de apelar por última vez a los 12 jurados a cargo de esta causa, con el objetivo de refrescarles la memoria y sobre todo plantear el caso de por qué, en concepto de la defensa, Harvey Weinstein debe ser declarado no culpable de los delitos que se le imputan en contra. Justo el esfuerzo de esta etapa de argumentos de cierre gira alrededor de refrescar a todos los elementos presentados durante el proceso judicial. No constituye esto una fase de evidencia, ya que eso tuvo lugar durante toda la fase de litigio. Sin embargo, lo importante es hacer ese último apelativo a aquellos que finalmente tendrán en sus manos la decisión o el futuro de Harvey Weinstein. En este caso
en particular, ha sido primero el turno para la defensa del acusado, la abogada Donna Rotuno, quien hizo 2 llamados de atención a los jurados. Por una parte, les pidió concentrarse solo en los hechos o evidencias presentadas y dejar atrás toda emoción para concentrarse solo en los argumentos presentados en la corte. Y adicionalmente les dijo, abro comillas, usen su sentido común, cierro comillas. Pues alrededor de estos argumentos presentados buscamos el concepto de un abogado sobre lo que considera él o la forma como evalúa la presentación de estos argumentos de cierre y sobre todo la estrategia tanto de la defensa como de la fiscalía. Ellos han dicho que él no fue simplemente productor de las estrellas de Hollywood, pero fue un violador, un predador sexual. Ellos van a presentar 3 mujeres que van a testificar sobre sus actos violentos, asaltos sexuales cometidos en contra de ellas. Su testimonio sí forma parte de la imagen de predador sexual que los fiscales están pintando, y si él está condenado por ser predador sexual, podría enfrentar cadena perpetua. Una vez la defensa concluya la presentación de su argumento de cierre, será el turno de la Fiscalía, que anticipadamente ha revelado que su estrategia de cierre será reafirmar al panel de 12 jurados el por qué ellos deben declarar culpable a Harvey Weinstein en una causa que sigue llamando poderosamente la atención de la opinión pública de los Estados Unidos y del mundo. A la larga, este caso es considerado como un referente del denominado movimiento Me Too, el que busca la reivindicación de los derechos y la protección de los derechos de mujeres, no solo aquí en la Unión Americana, sino en todo el mundo. Es la información que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes para usted, Alejandro. Y continúa la visita del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, a Washington. Ayer fue recibido por Donald Trump en la Casa Blanca y hoy el presidente de Ecuador ha participado en una ceremonia de reconocimiento a la primera congresista ecuatoriana en el Capitolio de los Estados Unidos. En diálogo con NTN 24, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha elogiado la labor de los latinos en el Congreso de la Unión Americana. Siguiendo esta agenda del mandatario ecuatoriano ha estado Vanessa Yaklich y nos amplía. Buenas tardes, Vanessa. Hola, muy buenas tardes. La agenda del presidente Lenín Moreno continúa aquí en su viaje oficial en Washington. Ayer lo recibía el presidente Donald Trump en la Casa Blanca y hoy era la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien lo recibía en el Congreso de Estados Unidos. Allí ha tenido lugar un reconocimiento a la primera congresista ecuatoriana en el Capitolio de la capital de Estados Unidos. Hemos tenido la oportunidad de hablar con Nancy Pelosi para NTN 24 y estas han sido sus palabras en reconocimiento a las mujeres latinoamericanas. Bueno, nosotros todos somos americanos en este hemisferio y respetamos lo que el comercio hace a nuestro país y trae a nuestro país dentro de nuestro propio hemisferio, con sueños, aspiraciones para las familias, la determinación, el coraje para hacer que eso ocurra. Y este comercio americano y todos estos inmigrantes hacen a Estados Unidos más Estados Unidos cuando llegan aquí. Hoy es un día especial porque podemos rendir tributo a la relación entre Estados Unidos y Ecuador, personificada por nuestra congresista Debbie. Ella ha estado muy orgullosa de sus raíces y su herencia de Ecuador y es una gran patriota estadounidense. Cuida de todos los Dreamers, miles de ellos que vienen de Ecuador, y al hacer eso ha sido una profesora al resto de nosotros, así como una líder para el Congreso. Es Debbie Mucarsel Powell, la premiada, la congresista de origen ecuatoriano que ha recibido hoy ese reconocimiento de la Orden Nacional al Mérito del presidente de Ecuador. Se mostraba así de emocionada al ofrecer unas palabras de agradecimiento, no solo por su origen, sino también por la muestra del apoyo a todas las mujeres latinoamericanas que han aprovechado una oportunidad como ella aquí en Estados Unidos. Es un momento sumamente emocional para mí porque hoy tuve a mi patria que llevo en el corazón y también mi país, que son los Estados Unidos de América, juntos reconociendo el trabajo que yo he hecho por años en mi carrera, no solamente aquí en el Congreso, pero también antes trabajando para proteger nuestro medio ambiente, trabajando para mejorar las vidas de tantas personas que viven en nuestras comunidades. Y esa es una ética y es un valor que yo traigo conmigo desde Ecuador y es un honor sumamente
grande, el honor más grande que he recibido en mi carrera y ha sido también un orgullo tener al presidente de los Estados Unidos aquí junto con la presidenta de la Cámara. Uno de los temas principales sobre la mesa ha sido la posibilidad de conseguir un acuerdo comercial con Estados Unidos. Este era el balance que hacían desde la presidencia de la reunión con el presidente Donald Trump ayer en la Casa Blanca. Vamos a tener una discusión al respecto de los productos que necesitamos se liberen aranceles. Hemos logrado que haya una cooperación en profesores y formación de profesores en inglés. Vamos a formar a más de 500 policías en este año en los Estados Unidos y vamos a crear una unidad de lucha contra la corrupción y lavado de activos. Es decir, son temas concretos que benefician al Ecuador y ojalá les sirvan al resto de América Latina. Pero la agenda del mandatario ecuatoriano todavía continúa mañana. Tiene previsto reunirse con el secretario general de la OEA, también con el presidente del Banco Mundial y finalmente con la comunidad de ecuatorianos aquí en la capital de Estados Unidos. Es toda la información que tenemos por ahora. Para NTN 24, Vanessa Yaclis desde Washington. Gracias, Vanessa. Buena tarde para usted. Y antes de ir al corte comercial, hablamos de una nueva exigencia que se ha hecho al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua para que devuelva la señal, restituya los derechos sobre la infraestructura, sobre las propiedades de medios que han sido cerrados por orden de Daniel Ortega. Uno de los casos es el del medio digital El Confidencial. Su sede fue tomada, sigue tomada por militares sandinistas. Vamos a ver un informe que ha preparado nuestra cadena aliada, La Voz de América. El edificio del medio digital Confidencial permanece tomado por la policía de Nicaragua desde hace 14 meses. Su director, el periodista Carlos Fernando Chamorro, explicó a La Voz de América que, así como el Estado devolvió la materia prima al diario La Prensa, su redacción tiene que ser entregada. Es imperativo que suspendan la ocupación policial de Confidencial y de 100% Noticias. Basta una orden de la presidencia, como le dieron una orden a la Dirección de Aduana de suspender el bloqueo aduanero para que se retire la policía. Las exigencias de Estados Unidos para que en Nicaragua se entreguen los medios confiscados obligará al gobierno a devolver Confidencial, según estima el analista político Edgar Parrales, quien atribuye la entrega de la materia prima al diario La Prensa a estas presiones. Ha sido como una labor de catalizador, ¿verdad? Ha tomado su iniciativa, ha presionado y el gobierno ha tenido que reaccionar en una forma positiva. El funcionario de gobierno Cairo Amador considera que hay señales que indican que el Estado devolverá Confidencial. Los dueños de Confidencial están haciendo ya las diligencias de tipo en aduana y en la Dirección General de Impuestos. Me imagino que eso es un paso hacia una devolución. Confidencial y el canal de televisión 100% Noticias son los dos medios de comunicación que fueron confiscados por el Estado en el marco del conflicto sociopolítico. Tiempo de una nueva pausa aquí en el programa. Al volver vamos a hablar de un tema que mantiene la atención en Venezuela, y es que el régimen de Nicolás Maduro sigue teniendo bajo prisión preventiva al tío del presidente interino Juan Guaidó. Un tribunal chavista entre gallos y medianoche acusó a Juan José Márquez de llegar a Caracas con varios explosivos. Lo explicaba en su programa el número 2 del régimen, Diosdado Cabello, justificando el porqué. Tendremos dos visiones. Por un lado, lo que sucede en el plano jurídico legal, cómo se está llevando adelante este proceso en contra del tío del mandatario encargado, y por otra parte, el aspecto de la normativa en el espacio aéreo internacional y si alguien puede llevar explosivos fácilmente en un vuelo comercial desde Europa, en este caso Portugal, hasta América, en este caso Venezuela. Volvemos con eso y más. 5 de la tarde, 58 minutos en Caracas. La atención de la prensa en Venezuela está alrededor del caso del tío del presidente interino Juan Guaidó, a quien el régimen de Nicolás Maduro detuvo el martes cuando acompañaba al mandatario encargado a su regreso a Caracas, la capital de Venezuela, a través del aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a esta ciudad. En principio fueron funcionarios del CENIAT, que es el organismo encargado del control tributario y aduanero, y luego sería el Servicio de Contrainteligencia Militar Madurista el que terminó capturándolo. Se denunció como desaparición toda vez que
la oficina del presidente interino Juan Guaidó no veía elementos suficientes para su captura. Lo cierto es que en la noche de ayer fue llevado a tribunales, se le acusa de posesión de explosivos, de intentar ingresar con un chaleco antibalas sin declarar e incluso baterías que, según ha denunciado el número 2 del régimen, Diosdado Cabello, estarían o tendrían como contenido C4, un explosivo. Ante esta situación, el Centro de Comunicación Nacional, la oficina de prensa del presidente encargado Juan Guaidó, ha publicado un artículo en el que cita a una fuente cercana a la aerolínea portuguesa TAP, que fue en la que viajó Guaidó junto a su tío, que dice: es imposible viajar con explosivos en nuestros aviones. Esto dice un representante de la aerolínea que aclaró que las normas de TAP prohíben viajar con explosivos y hasta baterías. Y eso lo sabe cualquier persona que ha pasado por un punto de control en cualquier aeropuerto del mundo. Diosdado Cabello decía que las baterías que llevaba Juan José Márquez, el tío de Guaidó, estaban llenas de C4, este explosivo, y se aclara por parte de las autoridades aeroportuarias que hay sistemas de seguridad que detectan este tipo de material. ¿Qué ocurrió cuando el tío de Juan Guaidó iba a ingresar al aeropuerto, iba a tomar este vuelo de Portugal a Caracas en compañía del presidente encargado? ¿Podía o no pasar con este material? ¿Podía o no pasar con baterías? Toda vez que hasta un envase con más de la cantidad permitida de mililitros de agua es retenido en cualquier aeropuerto alrededor del planeta. Eddie Miceli es experto en aviación, es investigador de accidentes aéreos y está con nosotros. Señor Miceli, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? La primera pregunta es muy fácil. ¿Se puede pasar con un explosivo a un avión de TAP o de cualquier aerolínea? Negativo. Esto está totalmente prohibido por convenciones de la IATA y toda seguridad aeroportuaria a partir de los atentados terroristas del año 2001. Realmente me cae como una sorpresa todo esto, porque obviamente toda línea aérea está obligada a cumplir con un riguroso sistema de seguridad, no solamente palpando al pasajero, sino también en el equipaje que se pone en las bodegas del avión. Así que hay que tener una versión exacta de lo que se está denunciando o lo que se está diciendo, lo que está saliendo de Venezuela. Pero sabemos bien que la aerolínea TAP de Portugal negó las declaraciones que se han hecho diciendo que este señor había intentado subir con explosivos. Podemos verlo desde el punto de vista político, porque en Venezuela está ligado así, a estar a favor o en contra, a estar conmigo o contra mí. Podría, por ejemplo, ser el gobierno portugués, ser las autoridades migratorias o de control y seguridad del aeropuerto o la aerolínea portuguesa TAP cómplice de Juan Guaidó para llevar explosivos a Venezuela. ¿Eso sería posible? Bueno, no estoy digamos, en calidad de opinar sobre eso. Si este señor quiso hacer un acto como el que acabas de mencionar, y si la aerolínea o el gobierno portugués es cómplice, bueno, eso tendrá que verse y tendrá que probarse. Mi opinión personal. Pero no hay suficientes controles, no creo... quiero decir, controles para que alguien diga sí lo voy a apoyar en que lleve explosivos a Venezuela. No, de ninguna manera eso puede ser, de ninguna manera. Eso para mí es absurdo, no puede ser. Nadie va a ser cómplice de llevar explosivos a bordo de una aeronave, un gobierno o una línea aérea. Eso para mí es absurdo. ¿Cuántas instituciones, organismos pueden llegar a intervenir en el momento o desde el momento en el que un pasajero llega a la taquilla, al counter de una aerolínea hasta que se monta finalmente en el avión? ¿Interviene solo la aerolínea? ¿Interviene solo el gobierno? ¿Interviene solo el control de seguridad de cada una de estas terminales? Bueno, el primero que interviene es la aerolínea, que le pregunta al pasajero y tiene que hacerse responsable de lo que él trae. La aerolínea le pregunta: señor, ¿usted trae algún material peligroso? Entonces, ¿se lo acepta o no se lo acepta? Ahora bien, una vez que el equipaje que ha sido chequeado para colocar en la bodega
es despachado, obviamente pasa por cámaras, por controles de seguridad que ya es del aeropuerto. Eso ya es encargado del aeropuerto mismo y la seguridad del aeropuerto que está encargada. Al igual que cuando el pasajero pasa de la zona del mostrador, de los tiquetes, del counter, hacia el área denominada esteril. Ese es el área donde se le hacen quitar las chaquetas, los zapatos, en fin, y que pasan por el escáner. Eso ya es control aeroportuario. Ahora, yo tengo que agregar algo a todo esto, porque es importante que lo mencionemos. En todo aeropuerto, el promedio de las fuerzas de seguridad, ya sea locales o del gobierno, está concentrada en la terminal de pasajeros. Repito, el 80%. Ahora, el otro 20% está dispersado por el perímetro del aeropuerto, inclusive las puertas de ingreso a los vehículos de servicio que tienen acceso al avión, como por ejemplo los camiones de combustible, camiones de comisariato o las comidas, y todo vehículo que tiene directamente acceso al avión. Ahí precisamente está la falla en muchísimos aeropuertos del mundo, por no decir la mayoría, porque por ejemplo en un carrito de las comidas tranquilamente puede introducirse no solamente dispositivos explosivos, hasta un individuo puede entrar ahí adentro. Y los controles que se ejecutan en este tipo de cosas son mínimos. Y ahí es donde precisamente toda autoridad aeroportuaria mundial tiene que comenzar a darse cuenta que las fallas están ahí y no en la terminal de pasajeros. Si esto ocurriera, si en algún momento una falta de atención o una falla en la supervisión, una ruptura en esa cadena de supervisión ocurriera, el último en enterarse tiene la obligación de comunicarlo a algún organismo, al país de destino, a las autoridades de destino, si acaso este material hubiese pasado y no se dieron cuenta, sino que hasta el avión despegó. Claro, ahora, si aquí en este caso sucede que es descubierto cuando el avión despega, la obligación del capitán de a bordo es poner rumbo de vuelta a primer puerto cercano y aterrizar ese avión. De ninguna manera el capitán de una aeronave va a continuar un vuelo sabiendo de que tiene un artefacto explosivo dentro de la aeronave. Lo primero que hace este capitán, como lo dije, poner proa a puerto más cercano y declararse en emergencia para que revisen ese avión y remuevan ese dispositivo o esos dispositivos de la aeronave. Hablar de explosivos termina siendo como lo más llamativo en este caso en particular. Ahora quiero referirme al otro elemento, al de un chaleco antibalas. El nivel de peligro, de riesgo o de alerta en un aeropuerto o para una aerolínea o para una autoridad aeroportuaria, ¿dónde está? Es simplemente... tiene que ver con la declaración por una cuestión de impuestos, de regularización de la compra, o sí representa un peligro el chaleco en sí? No es que represente un peligro, es una señal de alerta. Cuando una persona se presenta en un mostrador con un chaleco antibala o un arma, por más que sea declarada o esté con sus correspondientes papeles, obviamente esto es una señal de alarma y las autoridades aeroportuarias y la línea aérea, que es la que primeramente recibe esos papeles, están obligados por códigos y por regulaciones de revisar minuciosamente a ver qué es ese material y sobre todo los antecedentes de esa persona que está chequeando. Hay mucha gente que viaja porque son empleados de gobiernos, militares, quiera llamarlo, que están válidamente justificados, pero un civil que nada tiene que ver con el sistema de seguridad y que se aparezca en un aeropuerto con este tipo de cosas, obviamente llama la atención y en la gran mayoría de los casos son demorados hasta que aclaren bien cuál es el problema o cuál es la razón por la cual está transportando esos materiales. Quiero agradecerle a Eddie Micheli, experto en aviación, investigador de accidentes aéreos, por haber estado con nosotros aquí en la tarde aclarando estos aspectos que parecen fundamentales en un caso que pareciera político, como regularmente sucede en Venezuela, pero que estos tintes de un dejo de tecnicismo nos puede llegar a confundir. Gracias por su explicación. Buenas tardes.
Ahora queremos ver el aspecto político judicial, lo que sucede ya en Venezuela. Hoy la familia del tío del presidente encargado, Juan Guaidó, ha denunciado que él está aislado en la Dirección General de Contrainteligencia Militar. No les permiten verlo. Ellos temen por su vida, además dicen que sus derechos han sido vulnerados. Han explicado que el expediente no refleja las pruebas para respaldar los delitos de los que se le está acusando. Su esposa ha hablado el día de hoy, ha contado cómo han sido estas horas en las que sigue creyendo que su esposo está desaparecido. Hoy me dirigí al DIGESIN de Oleíta para confirmar su detención en ese centro. Me confirmaron que estaba, no me dejan verlo, no he podido hacer ningún contacto visual con él. Temo por mi vida, por la de mis hijos menores de edad, de 12 y 5 años. Yo hace 4 meses falleció mi mamá, me encuentro sola con mis hijos, temo por la seguridad de mi familia, por la seguridad de mi casa. Necesito comunicarme con mi esposo, necesito que esto acabe ya, necesito verlo, necesito saber que está bien. Está con nosotros Joel García, abogado de Juan José Márquez, tío del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenas tardes a toda tu audiencia. Quisiera que empezáramos por lo actual, por lo último. ¿En qué punto del proceso que se le ha abierto a Juan José Márquez estamos en este momento? Apenas en la madrugada del día de hoy celebramos la audiencia de presentación. En Venezuela tenemos en nuestra Constitución que una persona cuando es aprendida debe ser trasladada a un tribunal de control o de garantía dentro de las 48 horas siguientes. Juan José Márquez fue detenido el día martes 11 cuando viajaba de un vuelo de Lisboa a Maiquetía en compañía de Juan Guaidó. La excusa que se utilizó era la prenda de vestir que es blindada, tipo chaleco, pero mucho más delgado que un chaleco, que supuestamente debió haber declarado en la aduana. Pero eso era solo un pretexto para detenerlo y desaparecerlo por estas horas, y hasta el día de ayer a las 5 de la tarde que nos enteramos que estaba en la DGCIN y que iba a ser trasladado a un tribunal de Caracas. Sin embargo, no fue a Caracas, sino a otra ciudad, a otro estado, que es el estado Vargas, donde fue presentado en la noche de ayer y la madrugada del día de hoy. Abogado, ¿cómo fue ese proceso de presentación? Vamos a ir al tema de lo que se le acusa, pero ¿cómo fue? Y quiero hablar de la forma, porque hay algunos aspectos en digamos, en los procesos penales recientes que quisiera resaltar con usted. Descríbanos, por favor, en Macuto, ese es el nombre de la población en la que se llevó adelante esta presentación. ¿Cómo fue? ¿Cómo se hizo? Claro, de una manera clandestina, irregular, porque nos dicen que va a ser trasladado a Caracas, pero era para despistarnos, que nosotros estuviéramos pendientes, como estuvimos por 3 horas esperándolo en los tribunales de Caracas, mientras nos trasladaban a los tribunales ubicados en Macuto, en el estado Vargas. Afortunadamente fuimos advertidos por un funcionario y pudimos ir hasta allá y poderlo asistir. Las últimas formas que se hace aquí en Venezuela es que en estos casos políticos ya lo están presentando todo en altas horas de la noche o de la madrugada. Eso es irregular que una persona pueda designar su abogado de confianza en horas de la madrugada, porque sabemos que esas horas no son horas laborables que pudiera estar el abogado disponible allí. Entonces, la idea es ponerle defensa pública, porque la defensa pública de Venezuela está adscrita al Poder Judicial, y como ellos son subordinados de este Poder Judicial, no pueden declarar, no pueden decir nada. Entonces son 30, 40 días que no se sabe nada de la persona. Por ejemplo, en el caso de Juan Márquez, su esposa fue esta mañana hasta la DGCIN, donde está detenido, y le dijeron que en 30 días quizás lo pueda ver, en 30 días quizás pueda comunicarse con él, porque lo mantienen aislado y esa es la forma del régimen de mantener y fabricar expedientes. En el caso de Juan Márquez es bastante difícil, porque es que los controles de seguridad en Europa, asimismo en Estados Unidos, porque él venía de Boston, Lisboa, Maiquetía, están allí los videos igualmente en Maiquetía, que de ellos nos podrán impedir tener acceso al de Maiquetía, pero seguramente el de Lisboa lo vamos a obtener.
Abogado, hay un punto del que le hablaba y es de la forma. Vamos a ir al fondo, sí vamos a ir, pero me quedo otra vez con la forma. Y usted dice, así se hace en Venezuela en los casos políticos, pero yo recuerdo, no ha pasado más de una semana, del momento en el que vimos, por ejemplo, la audiencia de presentación o preliminar, una de las primeras, de una ex congresista colombiana que fue capturada en Maracaibo. Que, por cierto, aunque la detención se dio allí, como en el caso de Márquez, no en Caracas, ella sí fue llevada a la capital, lo que no ocurrió con el tío del presidente interino Juan Guaidó. Y ella fue llevada, fue publicitado, fue mostrado todo lo que ella dijo y fue un proceso bastante abierto, incluso a los medios de comunicación. Entonces no es en todos los casos en los que se sigue escondiendo, haciendo, como dice usted, entre gallos y medianoche, o bajo un hermetismo total. De hecho, cuando el FAES o el director del FAES da a conocer la detención de la ex congresista colombiana, se muestran todos los elementos en una fotografía. Hasta ahora usted ha podido ver fotografía, video, registro de estas baterías llenas de C4 que dijo, se dijo en el tribunal o que dijo públicamente Diosdado Cabello en un canal de televisión, el canal del Estado de Venezuela, que llevaba Juan José Márquez. Bueno, primero con respecto a la excongresista colombiana que se encuentra detenida en Venezuela, fue llevada al tribunal y se invitó a los medios de comunicación, se les brindó refrigerio incluso a los medios de comunicación para que presenciaran una audiencia que en principio tiene carácter privado y solamente le compete a las partes, y fue invitado los medios de comunicación para publicitar lo que iba a decir en contra de la justicia colombiana. Nada dijo de los delitos que se le imputan en Venezuela, nada dijo sobre la situación en que se detuvo en Venezuela. Eso tenía un matiz totalmente político, pero con la idea de dañar la imagen del Poder Judicial y de la justicia colombiana. En el caso de nuestros presos políticos es todo lo contrario. El hermetismo, el secretismo, por ejemplo, yo soy el abogado también del diputado Juan Carlos Requesén, soy también el abogado de Roberto Marrero, el jefe de despacho de Juan Guaidó, y en ambos casos él ha privado pues que no, el principio de publicidad del juicio no se ha cumplido, se ha hecho secretamente porque no les interesa que se conozca a la luz pública de que se trata de un vil montaje, de que se trata de mentiras, porque lo que maneja el gobierno siempre son mentiras. En el caso de Aida, de la excongresista colombiana, lo que estamos manejando son mentiras y puestas en escena. Eso es el modus operandi del gobierno. Anoche Diosdado Cabello mostraba una fotografía de los dispositivos que supuestamente le incautaron a Juan Márquez. Esos dispositivos efectivamente sí los portaba Juan Márquez. Él es piloto comercial. Esa linterna él la utiliza como todo piloto utiliza linterna en caso de que pudiera quedar una cabina oscura. Igualmente usa unos dispositivos que son unos dispensadores de líquidos, se usan generalmente para transportar perfume cuando no se puede llevar el envase completo. Esos dispositivos sí son de Juan Márquez, pero en ningún momento tenían ese polvo que le pusieron y que Diosdado Cabello mostró anoche en fotografías que son intactas, son las mismas que reposan en el expediente, y peor aún, que Diosdado Cabello las exhibe cuando todavía ni siquiera la juez tenía el expediente en sus manos, cuando ni siquiera habíamos hecho la audiencia de presentación. Esta es la puesta en escena para que exista una verdad mediática, pero que dista mucho lo que establece, lo que está en el expediente. En el expediente en ningún caso se habla de C4. En el expediente no hay una experticia que diga que eso es explosivo. En el expediente no hay un video donde, que a pesar de que el aeropuerto cuenta con múltiples cámaras, donde se vea cómo le incautaron supuestamente esos materiales a Juan Márquez, como tampoco se hicieron de testigos para que presenciara la incautación cuando así lo exige la norma, a pesar de que el aeropuerto a esa hora, porque estaba llegando Juan Guaidó, estaba totalmente lleno, tanto de afectos al gobierno como a afectos a Juan Guaidó. Entonces, esto es una burda mentira, solamente están los dichos de unos funcionarios policiales, pero no hay nada que soporte esa mentira. Es un burdo montaje que lo que pretende es únicamente atacar a Juan Guaidó y a su entorno familiar. Como no han podido aprender, no han podido detener a Juan Guaidó porque no se atreven a hacerlo, entonces atacan a sus personas más cercanas, más llegadas. En el caso de Roberto Marrero y ahora su tío Juan Márquez. Usted lo que me dice es que esto que maneja Diosdado Cabello como pruebas
estuvo primero en manos de él, que no tiene un cargo ejecutivo, judicial o de relación con algún tribunal antes de llegar al mismo tribunal? Totalmente, que lo vicia de toda nulidad, y además porque en Venezuela la fase de investigación está reservada a terceros, solamente las partes tienen acceso a él, y Diosdado Cabello no es parte en el proceso, no es parte interesada en el proceso, viéndolo judicialmente, pero por supuesto que es la parte mayor interesada, porque anoche mismo se responsabilizaba de todos esos hechos. Entonces, lo que estamos viendo es atacar a Juan Guaidó. Esto puede seguir sucediendo en cuanto a su entorno familiar, como a su círculo político o más allegado a su trabajo, pues. Y incluso cualquier venezolano que disienta del régimen está expuesto a ello. Nosotros vamos a desvirtuar ello. Por supuesto que es un caso político, no judicial, porque si fuese judicial, anoche mismo, esta madrugada, a las 2 de la mañana, cuando salimos de esa audiencia, Juan Márquez hubiese salido con nosotros en plena libertad, porque es un proceso nulo, de toda nulidad. No hay nada que soporte. Por supuesto que ahora ellos vendrán con experticia diciendo que eso lo portaba él y que se trata de determinado explosivo. Pero Portugal, yo sé que va a colaborar con nosotros. Los mismos videos del aeropuerto quizás no los impidan tener acceso a ellos, pero eso es lo que va a corroborar más, que es una puesta en escena. Es un caso que lo que buscan es maltratar o dañar de alguna manera afectiva, pues, a Juan Guaidó. ¿Cómo funciona ese proceso, doctor García, a propósito de la petición que se puede hacer a alguno de los dos aeropuertos? Usted nos ha dicho, su punto de partida fue Estados Unidos, una escala o digamos un punto intermedio en Europa, específicamente en Portugal, y luego a Caracas. ¿Quién debe solicitarlo? ¿Cómo puede solicitarse? Ustedes como defensa pueden pedir a la terminal aérea de Lisboa que les facilite ese material para que sirva como elemento probatorio en ese proceso penal en Caracas. Venezuela tiene tratados bilaterales con Portugal en materia penal. Nosotros le hacemos un exhorto al Ministerio Público para que lo pida. Si no lo hace, se lo pedimos al juez. Si no lo hace, lo pedimos nosotros mismos o a través de vía consular, que el mismo presidente Juan Guaidó se lo pide al gobierno de Portugal, y así lo vamos a incorporar. Así lo vamos a dar a conocer públicamente. Y otro detalle que tenemos que revelar es que Juan Márquez venía con dos equipajes, un morral y una maleta. Ni la maleta ni el morral aparece reflejado en el expediente. Entonces, si no aparece reflejado, inferimos que, según los dichos de la policía, Juan Márquez venía con los explosivos en la mano, las linternas en la mano y todos esos artefactos en la mano, porque no traía equipaje, ni forma ni manera, escondido en su ropa, porque no dice que se lo descubrieron escondido en su ropa, en su parte interior, sino que le fue incautado. Y no sabemos de dónde, porque no describen las maletas que sí traía Juan Márquez y que no aparecen en el expediente. Me imagino que se apropiaron de ella y se apropiaron de los bienes que traía consigo. Eso quiere decir que entonces no solamente, antes hablamos del aspecto técnico con un especialista en el tema, pero eso quiere decir que no fue en la maleta que va por bodega, como cuando se compra un boleto, sino que los traía encima, traía el C4 en el bolsillo y pasó todos los controles, tanto en Estados Unidos, y ese fue el punto en el que, según esta versión, podría haber obtenido ese material, y luego en Lisboa, para luego llegar a Caracas sin que nadie se diera cuenta de que llevaba explosivos en la mano, en el bolsillo, en la chaqueta o en el mismo chaleco que ellos dicen que no declaró. Y les puede pasar el escáner venezolano también, porque usted lee el acta de investigación, el acta policial, y es un funcionario que dice que le pareció sospechoso de que él pudiera cometer un acto terrorista en Venezuela. Y eso le bastó pues para revisarle sus pertenencias, pero no describe de dónde le sacó esas pertenencias. Entonces podemos entender que la llevaba en el bolsillo, la llevaba en sus manos, la llevaba en cualquier parte adherido a su cuerpo, pero no lo describe el acta policial. Porque es que el problema está que la novela, el cuento, lo inventa alguien y pone a otros a transcribir lo que más o menos le indicó. Y cuando llegamos a juicio, un posible juicio, cuando llegamos, se contradice porque es que ellos no participaron en eso. Esto es una burda mentira. Esto es igual que el caso Marrero, donde me permito decirle que fue igual que le sembraron unas armas en su residencia, cuando un acta policial decía que él estuvo en Cúcuta comprando armas de fuego y contratando mercenarios.
cuando ese funcionario que redactó esa acta policial estuvo en juicio, nos dijo que él nunca había viajado a Colombia, sino que él se limitó fue a transcribir lo que su jefe inmediato le ordenó que escribiera. Así son las cosas aquí en Venezuela, porque en Venezuela se criminaliza la política. Quiero seguir hablando de esos puntos, de esos aspectos de incongruencias en esa declaración. Usted pudo ver el expediente ayer, pudo estar en la audiencia, pudo escuchar. Primero quiero preguntarle, ¿en qué punto, según ese expediente, fue detenido Juan José Márquez? Recordando cómo puede funcionar el sistema en el aeropuerto de Maiquetía, el que sirve a Caracas, yo puedo recordar que al bajar del avión pasamos el punto de migración y luego se llega a la declaración tributaria, a la oficina del CENIAT, que está casi donde se recogen las maletas, muy cerca de este espacio en el que uno retira su maleta para ya salir de esa área. Fue allí donde lo detuvieron, es decir, además de todo eso que transcurrió entre Estados Unidos y Lisboa, al llegar a Caracas también pasó varios puntos antes de que alguien se diera cuenta de que tenía C4 en el bolsillo. Tal cual como usted lo describe, fue en esa misma área pasada de migración donde lo detienen y le dicen que tiene que declarar el chaleco o la prenda antibala que lleva. Y es allí cuando lo llevan hasta el CENIA y de ahí se pierde contacto con él porque lo despojan de su teléfono y es trasladado, nosotros no lo sabíamos, sino hasta ayer a las 5 de la tarde que lo tienen en la DGCIN, en la Dirección de Contrainteligencia Militar. Al principio de la entrevista, y con esto ya quiero cerrar esta conversación, agradeciéndole por supuesto a Joel García, que es abogado del tío del presidente interino Juan Guaidó, Juan José Márquez. Y ya tiene que ver con un plano personal. Usted al estar en esa audiencia ayer, al estar en ese recinto, pudo acercarse a él, pudo hablar con él, pudo decirle en la privacidad de un cliente y abogado cómo se sentía, cómo pasó estas horas. ¿Qué ocurrió en ese momento entre la detención y cuando llegó a esta localidad, Macuto, en el estado Vargas, contiguo a Caracas? ¿Y qué le decía él a propósito de lo que sucedió? Se dijo ayer, incluso desde el martes, que le habían intentado hacer firmar una declaración, un papel. ¿Pudo saber usted qué contenía este papel? ¿Qué decía esta declaración que al parecer le habrían pedido que firmara y que él se habría negado? Bueno, mire, conversamos por espacio de 3 horas más o menos. Él nos manifestó de que él tenía entendido que le habían dicho que era por no declarar esa prenda antibala y no sabía, se sorprendió cuando dijimos que le habían puesto unos explosivos. Él no conocía esos detalles, nunca le hablaron de ellos, sino que le dijeron que él estaba por averiguaciones y se sorprendió cuando le dijimos que le habían puesto un posible, una sustancia ahí de naturaleza explosiva, como ellos lo mencionan. Abogado, una precisión para volver al punto anterior. Él no sabía que lo acusaban de haber cargado explosivos, pero le quitaron los explosivos que tenía, como decíamos, en alguna parte o en alguna prenda de vestir o en las manos. No, él no sabía nada de eso y lo que dice que él sacó lo que contenía en su maleta y su morral infinidad de veces. Nos escribió más o menos 7 veces que se lo hicieron sacar y lo revisaban y le mostraban las linternas, las encendían, las apagaban y él no sabía qué pasaba. Y cuando nosotros decimos que se trata de explosivos, él se sorprende. Lo que sí nos dijo es que no, él no ha firmado ningún acta ni nada de eso, ni le han hecho firmar. La única acta de que hicieron firmar es donde supuestamente le dieron sus derechos constitucionales. Y por supuesto que la preocupación es grande porque sabe que es un caso político, que de ser jurídico no debería estar allí porque hay una insuficiencia de elementos de convicción y nuestra norma adjetiva penal establece de que tiene que haber plurales de elementos de convicción. Como decíamos nosotros la juez, ante la duda favorece al reo. Y ante la insuficiencia probatoria, pues la presunción de inocencia tiene que prevalecer. La juez está consciente de que eso es una orden que manda el Ejecutivo para privarlo de su libertad. La Fiscalía también está consciente, pero necesariamente ellos se hacen cómplices para estas aberraciones. Él está desconcertado un poco, pero tenemos fe, pues, que esto tiene que acabar, porque es que esto es insostenible en Venezuela ya. Quiero agradecerle a Joel García, es abogado de Juan José Márquez, el tío del presidente interino Juan Guaidó, que fue arrestado por el régimen de Nicolás Maduro el martes cuando volvía, junto con el mandatario encargado, a Caracas, luego de la gira que lo llevó a Europa, a el norte de América y también
a Colombia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Este no será el último contacto porque estaremos atentos a lo que ocurra en el desarrollo de este proceso penal. Muchas gracias por tu amabilidad, muchas gracias por estar pendiente de la desgracia del pueblo venezolano, por lo que pronto vamos a superar. Gracias. Estar atentos a lo que ocurre en Venezuela es nuestro compromiso aquí en NTN 24. Vamos de nuevo a la pausa aquí en la tarde. Por lo pronto los invito a que visiten nuestro sitio web ntn24.com. Todas las noticias están desarrolladas ahí en nuestro portal. También tienen la señal en vivo y documentos de interés. Al volver aquí en la tarde hablaremos de un nuevo debate sobre el aborto, esta vez en Colombia. Lo vamos a analizar alrededor de los derechos que tienen padre y madre frente a una decisión propia o bajo la recomendación médica de poner fin a la gestación. ¿Cuáles son los derechos de cada uno de los que intervienen en este núcleo familiar? Lo vamos a ver a la vuelta. Gracias por seguir con nosotros. Son las 5:37 minutos en Colombia. Esta semana se conoció un caso que ha encendido en este país el debate alrededor del aborto. En Popayán, en el oeste del territorio, una organización ofreció a una madre todas las opciones posibles para continuar con su embarazo, pero al final, de forma libre, ella tomó la decisión y se practicó una intervención y puso fin a la gestación cuando ya cumplía 7 meses. La polémica se da cuando el padre reclama su derecho a opinar sobre el futuro de su hijo. Él no tuvo oportunidad de decir qué quería, finalmente se enteró cuando ya no había nada que hacer. Lo que empezó como una historia de amor terminó con la interrupción voluntaria de un embarazo. Era un ser que desde un momento fue el planeado y lo estaba esperando con todo mi amor. En ese momento no sé nada del bebé, no sé dónde estará el cuerpo, no sé nada. Juan Pablo Medina, después de asistir, según cuenta, a varios controles prenatales con su novia, recibió para él una nefasta noticia. Ella no quería continuar con el embarazo. Y fue así como empezó una batalla legal que inició en enero con una acción de tutela pidiendo medidas provisionales para proteger el derecho a la vida del bebé, el derecho de ser padre y a la salud de la mamá. Intenté salvar la vida del bebé hasta el día viernes de la semana pasada, que a través de un documento que Profamilia transfirió al juzgado de segundo municipal de Popayán, donde lastimosamente me enteré que el bebé ya ha sido muerto. El fallo del juez garantizaba el derecho de la madre siempre que fuera valorada por un psicólogo en la EPS. No sé qué la llevó a tomar esta decisión, pero usted sabe que usted tenía las puertas abiertas aquí en nuestra casa y que el bebé no merecía de que usted le cortara la vida. El viernes pasado se enteraron que Profamilia había practicado el aborto. Y procediendo y siguiendo los lineamientos de nuestra ruta de atención de aborto, profesionales de Profamilia atendieron a la señora, identificando y certificando que se encontraba bajo una de las 3 causales despenalizadas. Profamilia aseguró que ofreció toda la ayuda profesional y las diferentes opciones a la mamá. Los profesionales ofrecieron asesoría integral sobre las distintas opciones a las cuales ella tenía acceso y con las cuales contaba. Según cifras entregadas por Profamilia, en Colombia el 50.5% de los embarazos son no deseados, según la encuesta de demografía en salud. Queremos hablar del papel de los padres en la toma de decisión a propósito del aborto y por eso nos acompaña Andrés Guillén, abogado especialista en Derecho de Familia, miembro de Guillén y Guillén Abogados. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, complacidos de poder conversar con usted a propósito de esta situación y de los derechos, y queremos empezar por allí. Hay una voz popular que dice el hijo es de la mamá o los hijos son de la mamá. ¿Con sustento jurídico esto? No, yo no creo. Primero que todo hay que aclarar que esto no se trata de una cuestión de género como se ha querido plantear en muchos escenarios. Esto es una cuestión de derechos. Y aquí encontramos que hay derechos de la madre, obviamente, pero también hay derechos del padre, pero aún más, también hay derechos del no nacido. Eso está reconocido expresamente en nuestra legislación civil, en el sentido de que pues tiene que haber una protección para el no nacido. E insisto, el padre tiene derechos. Pretender omitir o desconocer los derechos de algunas de estas 3 partes puede llevar a atropellos e incluso a desconocer derechos fundamentales.
Lo que pasa es que en nuestro país hay yo diría que es un vacío legislativo. ¿Por qué? Porque esto se ha venido desarrollando, el tema del aborto, a partir de una sentencia de la Corte Constitucional del año 2006, pero no ha habido un desarrollo legislativo, no hay mecanismos, en mi criterio, eficaces, claros, transparentes, prontos, para proteger los derechos de todos los involucrados en una situación como esta. Y fíjese usted otra cosa, en este caso que nos ocupa, aunque pues no conozco los detalles del mismo, pero nos encontramos con que hubo conceptos contradictorios. Por un lado, una EPS dice que no, pero Profamilia después dice que sí y practica el aborto. Realmente existe un vacío legislativo, un vacío procedimental, en el sentido de que en estos casos de discrepancia debería haber un procedimiento, yo diría que expedito, rápido, por la necesidad y por la... Porque es una vida la que está en riesgo, en definitiva, ¿no? Correcto, porque es una vida la que está en riesgo, pero que involucre a las dos partes interesadas y que sea un tercero, un juez especializado o un juez con unos auxiliares de la justicia debidamente calificados quien decida el asunto. Y es que fíjese otra cosa, sí. La Corte en esa sentencia incluyó 3 causales para practicar el aborto en forma legal. La primera es peligro a la vida o a la salud de la mujer, pero ese peligro a la salud debe ser un peligro, en mi criterio, inminente, cierto, calificado, determinante, y que debe ser rendido de una manera inequívoca y por un profesional idóneo. Pero en este caso, lo que veo, y sin tomar partido por ninguna de las partes, es que pues hay una dualidad que no tiene muy en cuenta, o que no lleva, o que eventualmente pudo a no tener en cuenta, llevar a no tener en cuenta los derechos del padre. Doctor Guillén, ahí quisiera que hiciéramos una pausa para ver, porque ciertamente, ¿qué es riesgo para la mujer, para la madre? ¿Cuál es el riesgo, tomando en cuenta que en este caso se diagnostica una inestabilidad psicológica, un no estar preparada para ser madre? ¿Eso es realmente un riesgo si nos vamos a la letra de la legislación? No, realmente no, pero quien debe de entrar a calificar eso son más que los abogados y más que los jueces, son los médicos, los expertos en eso. ¿Qué hace el juez? El juez es un intérprete y una persona que decide sobre unas pruebas médicas o técnicas. Quien debe determinar si hay ese peligro inminente, determinante y cierto, es el juez, pero con el conocimiento previo y con la adopción de un dictamen pericial idóneo. Aquí lo que veo yo, y le insisto, es que existió esa dualidad, no fue claro, porque me llama la atención que una EPS, creo que fue en Popayán, dijo que no se dan las condiciones para el aborto y en cambio Profamilia sí. Y también yo sí encuentro un vacío, me pregunto, ¿dónde quedan los derechos del padre en esta causal? Que es muy diferente a cualquier otra causal, como puede ser una violación o una inseminación no adecuado, en fin, cualquier otra cosa. Pero aquí sí hay un tercero, fue una relación sexual consentida, y ese tercero, digo, en el procedimiento, que es el padre, debería tener derecho a oponerse. No se trata ni mucho menos, insisto, de vulnerar o conculcar los derechos de las mujeres, pero es que es un acto entre dos, y hay que proteger también la vida del no nacido, porque pues de una u otra manera, más allá del debate de si hay vida o no, nuestra legislación sí reconoce unos derechos para el no nacido que se materializan cuando éste nace, lo que implica que sí hay un reconocimiento de la vida desde el momento mismo de la gestación. Pero hay algo innegable y quizás no con la intención de meterme en el tema legal, pero al primer latido de un corazón hay vida, y eso es innegable para cualquier persona, si lo quiere ver desde el punto de vista científico, antropológico, legal. Es una vida porque hay un corazón latiendo. Ahora, ¿cuál parece también como incómodo decir cuál derecho está por encima? Porque la madre dice no estaba preparada psicológicamente o mentalmente para ser madre, pero hay otros dos derechos, el del papá a ser padre y el del niño
a nacer, a vivir. Entonces, ¿por qué el de ella tenía que estar por encima o tenía que privar en este caso? Yo coincido con usted en la primera parte en el sentido de que vida hay desde el momento de la concepción. Es así que inclusive legalmente se le reconocen algunos derechos. Y hay un derecho que es fundamental y que es prioritario y que debe primar sobre los otros derechos. Es el derecho a la vida, y ese derecho a la vida de la criatura que ya está engendrada y que no ha nacido. Entonces, por eso le insisto yo, más que entrar a hacer cierto tipo de especulaciones, debe garantizarse un debido proceso idóneo para que todos los involucrados puedan participar, dar sus puntos de vista y que un juez decida, porque tal como lo pone usted, pues sería evidente que se estaría violando un derecho del menor a continuar viviendo, del no nacido a continuar viviendo, y por qué no, los derechos del padre. Es que, insisto, la mujer tiene unos derechos, pero los derechos de nadie son absolutos. En esta sociedad no hay un derecho absoluto. El padre también tiene unos derechos y deben ser respetados, y nuestro Congreso debe legislar sobre eso. Yo quisiera hablar de este caso como un precedente, toda vez que es difícil no emocionarse en medio de esta situación, pero vuelvo a insistir, esto es un caso irreversible. Si se abre un litigio por la propiedad de una cosa entre usted y yo, esta cosa puede estar allí y cuando se resuelva jurídicamente o penalmente, podrán dárselo a usted o a mí, pero ya el niño no está, ya perdió la vida. Es decir, no es algo sobre lo que ahora se pueda ir, ya no hay forma de recoger el agua regada. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, y en este caso, por eso es que insisto que hay un vacío en nuestra legislación y en nuestro procedimiento. No puede ser que unilateralmente y sin, en mi criterio, y sin contar con el padre, se tome una decisión de estas, más en un evento como estos, en que es un peligro para la salud de una mujer, pero es que no puede ser cualquier peligro, y tienen que involucrar también pues al padre. Inclusive hay una sentencia en un tribunal en Suecia, si la memoria no me falla, en el cual se le reconoció, es en Uruguay, en el cual un caso similar, e impidieron a la señora adoptar para que el padre asumiera todas las obligaciones derivadas de su hijo, de tal forma que le dijeron, perfecto, usted no quiere ejercer como mamá, usted tiene su hijo, tuvo una relación consentida, y el padre asume todas las obligaciones. Eso es un precedente, creo que único, eso es un vacío legislativo, yo creo que a nivel mundial, pero hay que legislar también sobre esto y decidir, y yo creo también que hay que quitarle un poquito el tema de la discusión de género, porque salen muchos o feministas o antifeministas. No, esto es una cuestión de derechos y de derecho a la vida, donde está además inmersa una vida que no puede hablar, que no puede defenderse, que es la vida del concebido, pero del no nacido. Rápido, necesito una respuesta de sí o no. Con la legislación como está, y a propósito del vacío que usted nos ha mencionado en Colombia, ¿es posible que una decisión como la uruguaya se pudiera tomar hoy? No creo. De pronto vía jurisprudencial o vía interpretación de jurisprudencia, pero no creo que sea tan fácil que se llegue a tomar. Quiero agradecerle a Andrés Guillén, abogado especialista en Derecho de Familia, miembro de Guillén y Guillén Abogados. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por estas luces legales, jurídicas, a propósito de ese vacío y la necesidad de cubrirlo. No, a ustedes muchas gracias por haberme invitado y aquí a sus órdenes. Buena tarde. Vamos a hacer la última pausa. Aquí en el programa en solo segundos volvemos. Volvemos para agradecerle su atención y compañía con el programa La Tarde. Recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter y revisar también el desarrollo de todas las noticias internacionales en nuestro sitio web ntn24.com. Agradecidos con ustedes. Hasta una próxima oportunidad.